Hola a todos, bienvenidos a Come y Calla, vuestro canal de recetas fáciles. Hoy vamos a preparar una receta con los trigueros que me ha regalado mi suegro, con unas gambas y unos huevos que nos va a quedar fenomenal. Al final del vídeo os dejaré los ingredientes. Si os gusta, recordad suscribiros y darle al like. Y ahora, como siempre, nos lavamos las manos y comenzamos. Bueno, pues ya veis qué delicia de espárragos que nos vamos a meter entre pecho y espalda. Llevan cogidos media hora, o sea que imaginaros lo frescos que están. Vamos a empezar lavándolos y troceándolos, así como lo veis, en trocitos pequeñitos. En la sartén vamos a poner un chorrito de aceite donde vamos a freír estos deliciosos espárragos. Tener cuidado cuando los echéis en la sartén porque chisporrotea mucho. Bueno, y esto en unos 5 o 7 minutos lo tendremos cocinado. Y les damos un meneíto, que se vayan friendo despacito. Y ahora, que ya los tenemos fritos, le vamos a poner las gambas, que nos cuesta 2 minutos cocinarlas. Lo mezclamos todo para que se cocine por igual. Recordar añadirle una pizca de sal. Y ahora, antes de echarle los huevos, bajamos el fuego al mínimo para cocinarlo a fuego muy lento. Y ahora cocinamos los huevos y ya tenemos nuestro delicioso plato preparado. ¡Mirad qué delicia! Yo lo retiro ya del fuego porque a mí me gusta poco hecho. Lo emplatamos y ya solo nos queda disfrutarlo. Vaya buena pinta tiene, ¿eh? Un saludo para mi suegro Ángel. Muchas gracias por estos espárragos tan ricos. Bueno, pues una vez más, ya habéis visto de qué forma tan sencilla, con pocos ingredientes, hemos preparado una receta saludable que es una maravilla. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy y nos vemos en la próxima. Un saludo a todos. Y aquí os dejo los ingredientes. Buen provecho a todos.